Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de las herramientas fiscales y sus principales características. Me presento, mi nombre es Faber Adrián Cerrato Ladino, soy contador público de profesión, especialista en gerencia tributaria y actualmente estudiante de finanzas públicas en la modalidad virtual en la Escuela Superior de Administración Pública. Como una pequeña introducción a las herramientas fiscales, podemos citar que en la relación existente entre lo público y lo estatal se ha configurado como el escenario más reconocido de estudio de la economía pública y por consiguiente, cuando hablamos de la economía de lo público, se hace referencia a la economía del Estado y sus instituciones. Esta relación público-estatal, actualmente una dualidad difícil de sostener, en particular cuando han surgido nuevos actores sociales que reclaman su participación en lo público o por lo menos reclaman que sus acciones e intereses son públicos. Así las cosas, podemos mencionar 4 herramientas fiscales, las cuales son: primero, gasto público; segundo, ingresos públicos; tercero, balance fiscal; y cuarto, deuda pública. Primera herramienta fiscal: el gasto público. El gasto público responde fundamentalmente al conjunto de funciones y obligaciones asumidas por el Estado con sus ciudadanos. Estas obligaciones se denominan derechos y estos derechos están clasificados en una serie de tipologías que generalmente están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Se pueden relacionar derechos individuales, derechos colectivos, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y derechos sexuales. La dimensión del gasto público en Colombia. En Colombia, el presupuesto general de la nación se descompone en gastos de funcionamiento y en gastos de inversión, estructura que contempla el actual catálogo de clasificación presupuestal, el cual es administrado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en virtud del Decreto 412 del 2018 y específicamente de la Resolución 10 del 2018 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los gastos de funcionamiento son los gastos operativos recurrentes del presupuesto, como por ejemplo los gastos de personal. El gasto de inversión incluye la formación bruta de capital que realiza el Estado. Asimismo, el gasto público contempla 2 objetivos centrales. El primero, incrementar el bienestar de los individuos mediante la producción o provisión de bienes preferentes, como lo son los bienes y servicios preferentes en educación, atención en salud, vivienda, entre otros. Y como segundo objetivo, incrementar los programas de prestaciones económicas, como lo son las transferencias monetarias del sector a los ciudadanos para garantizar un nivel de vida digno, subsidio de desempleo, pensiones, entre otros. Por su parte, los ingresos públicos son todos los recursos que logra generar el Estado para responder a las necesidades como Estado, a las de la sociedad, las de sus instituciones y las de las entidades territoriales, y representan el potencial del Estado para materializar su acción a través de planes, programas, proyectos y políticas sociales, ambientales o económicas. El objetivo esencial es financiar los gastos públicos. Cuando se hace un análisis de los ingresos fiscales, la primera definición que se estudia es la de impuesto. Según Restrepo, un impuesto es una prestación pecuniaria exigida a los particulares por vía de autoridad a título definitivo y sin contraprestación, con el objeto de atender las cargas públicas. Por su parte, el Fondo Monetario lo define como una contribución obligatoria al Estado sin referencia a un beneficio determinado que reciba el contribuyente. Y para el Banco Mundial son pagos obligatorios sin contraprestación recaudados principalmente por el gobierno central. Asimismo, es preciso mencionar que los impuestos son la principal fuente de financiación de un Estado. En tal sentido, cabe mencionar unos principios de tributación, en los cuales se encuentran neutralidad, equidad, legalidad, eficiencia,
y flexibilidad. Los ingresos públicos se clasifican en dos categorías: en ingresos corrientes de la nación y en ingresos de capital. En ingresos corrientes podemos encontrar los ingresos tributarios y los no tributarios. Dentro de los ingresos tributarios encontramos los impuestos directos y los impuestos indirectos. Y dentro de los ingresos no tributarios encontramos las contribuciones, las multas y sanciones y las transferencias. En los ingresos de capital encontramos endeudamiento, rendimientos financieros y recursos del balance. Dentro de endeudamiento, este puede ser interno o externo. Igualmente es preciso mencionar que estas clasificaciones van acorde al catálogo de clasificación presupuestal de ingresos, el cual es, como se dijo anteriormente, administrado por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como tercera herramienta tenemos el balance fiscal. En general, el balance fiscal expresa la relación existente entre los ingresos y los gastos del gobierno. Mide la relación entre ingresos y gastos del gobierno y se expresa con la siguiente ecuación: balance fiscal es igual a ingresos menos gastos. Esta ecuación inicial se conoce como balance fiscal total o balance fiscal consolidado. En tal sentido, existen dos situaciones de desbalance: el déficit y el superávit fiscal. Mientras que un superávit fiscal es generalmente bueno, es decir, no hay que detraer de la economía privada más que lo necesario, el déficit fiscal puede ocasionar la falta de liquidez y necesidad de financiación de los gastos presupuestarios, ya sea mediante deuda, que es uno de los recursos más utilizados, como demorar los pagos, y en ocasiones, si la diferencia entre ingresos y gastos es considerable, una administración puede ir a la quiebra. Es el caso de Grecia o Portugal con la crisis del 2008, donde el Estado no ha sido capaz de financiar sus gastos por sí mismo, recurriendo a la financiación externa. Como cuarta y última herramienta fiscal, tenemos la deuda pública. La deuda pública es el resultado de las actividades de financiamiento del sector público, cuando el nivel de ingresos es insuficiente para satisfacer el nivel del gasto. La deuda pública es básicamente la relación entre el sector público y el sector financiero. Cuando hablamos de déficit fiscal, el sector público toma recursos del sector financiero, y cuando hay superávit, el sector público coloca recursos en el sector financiero. La clasificación por origen de la deuda del sector público se divide en dos ramas. Como primera tenemos la deuda interna, que hace alusión a la que se toma con agentes nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional y usualmente denominada en pesos colombianos. Y tenemos la deuda externa, que es la que se toma con agentes extranjeros o nacionales fuera del territorio nacional y que se denomina en divisas. La divisa de mayor uso en la toma de deuda externa es el dólar norteamericano. Como conclusiones, podemos citar algunos objetivos de la política fiscal, como son: moderar los ciclos económicos, procurar elevar el nivel de ingreso nacional, la redistribución de la renta o el ingreso, proveer bienes públicos, aumentar el empleo, entre otros. No obstante, en ciertas situaciones, conseguir un objetivo de la política fiscal estará condicionado, en último término, por los objetivos generales de la política económica que persiga el gobierno en un momento determinado. Muchas gracias.